bienvenidos a un nuevo episodio de Redefine, Voces que Inspiran y Empoderan. Hoy tenemos el placer de conversar con Roxana Barrantes, que es una economista peruana con una gran trayectoria que combina la academia, la investigación, las políticas públicas. También es profesora principal en el Departamento de Economía y directora de la Maestría de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos y además forma parte de la directiva del Banco Central de Reserva del Perú. En ese sentido, consideramos que es una gran inspiración en todo lo que es el sector económico, y así que con esta breve introducción te damos la bienvenida y gracias por estar en este episodio. Muchísimas gracias por la invitación, realmente me siento muy contenta de poder conversar un rato con ustedes, contigo, y poder compartir algo de la experiencia, porque los años pasan y si uno no transmite el conocimiento, como que se queda todo con muchas cosas por aprender, ¿no? Sí, igual es un gusto poder entrevistarlo y conocer un poco más de lo que hace, lo que ha iniciado. Es por ello que en esta dinámica vamos a conversar un poco desde los inicios y luego estaremos abarcando las investigaciones y cómo ha ido evolucionando su trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, iniciamos. Creo que lo que más nos interesa también es saber por qué decidió estudiar economía y precisamente por qué irse por áreas como economía del desarrollo, un poco de regulación también. A mí me interesó la economía desde el colegio, me interesaba mucho la historia, ¿no? Y la política. Curiosamente, yo era la que escribía sobre temas de política en el diario, en el periódico escolar. Pasaba los domingos en la noche viendo los programas en aquella época, que todavía estábamos en dictadura, ¿no? Era el gobierno militar. Y claro, eso movía mucho, porque además estaba en un colegio donde habían personas que habían sido muy privilegiadas y la reforma agraria les había afectado, ¿no? Entonces era una combinación bien interesante, y mi propio papá militar, ¿no? Entonces era un tema que contrastaba muchas experiencias. Fue muy interesante. Bueno, me interesaba mucho la historia, y un asunto que me cautivó fue el tema de educación cívica. Y en ese momento, educación cívica, la profesora tenía una visión muy histórica y nos introdujo a cómo se entendían las sociedades del marxismo, donde lo fundamental es lo económico. Lo económico te determina tu pensamiento y te determina otras partes de las relaciones sociales, ¿no? Entonces ahí quedó ya economía. No era mala en matemática, no era extraordinaria, pero no era mala, y bueno, dije economía, ¿por qué no? Claro, y también combina mucho, ¿no? Lo que es la historia, es importante para comprender ciertos modelos también. Entonces es toda esa combinación, tanto economía puede abarcar varias cosas. Exacto. Múltiples disciplinas, sí. Entonces fue por la historia, entonces a partir de ello también se interesó mucho por la investigación también, la investigación aplicada también. Pero ahí lo curioso es hace unos 10 años más o menos, y miren, hace unos 10 años una compañera de colegio porque yo comenté, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo a mí me gusta estudiar. Recién me he dado cuenta, comenté, ¿no? Y esta amiga me miró y me dijo, ¿recién te das cuenta? ¿En serio? Si toda la vida has estado estudiando, finalmente la investigación es estudiar un poco más, ¿no? Irte al porqué, irte al de dónde sale. Y esto también vincula con la historia, porque de dónde sale tiene una trayectoria. No es que todos caemos de Marte hoy día, no, sino tenemos un bagaje, tenemos un conjunto de experiencias que vamos trayendo, y preguntarnos por qué, siempre, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué funciona así? Porque eso es lo que la gente comprende que es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces eso te lleva a averiguar más, a estudiar, a conversar, a escuchar de varias cosas, no solo de temas de economía. Claro, eso está muy ligado a lo que siempre se suele decir, ¿no? Un economista siempre está constantemente buscando nuevas cosas, estudiando nuevas cosas, ¿no? Y siempre uno debe estar
con la curiosidad de saber que no tomar todo por sentado en sí. Y ese es un tema que trasciende la especialidad de economía, sino es una competencia que vamos a necesitar ahora en el siglo XXI, cuando tenemos el reto de que todo lo que es la inteligencia artificial generativa empieza a reemplazarnos. Entonces, si no aprendemos más cosas, si no diversificamos, vamos a volvernos obsoletos muy rápidamente, ¿no? Sí, precisamente el tema de las tecnologías, ¿no? Creo que estamos en una época donde descubrimos nuevas cosas, hay constante avance en ese término, pero también creo que con la pandemia notamos que en el Perú en sí hay esta brecha digital también, ¿no? O sea, lo vimos con algunas personas que no podían continuar estudiando ni trabajando de forma remota. Entonces, ¿qué aristas precisamente en esta área todavía deberíamos avanzar como país? Tal vez hay ciertas políticas que debemos enfocarnos para reducir esta brecha digital que aún existe. Todavía tenemos brecha digital y pobreza digital. Los dos conceptos son útiles. Brecha en todas las diferencias que hay, y tú lo cortas por socioeconómico, por educativo, la de género ya está más o menos. La pandemia nos ayudó a suavizar la brecha de género. La etaria es muy, muy complicada porque hay muchos servicios, y eso es lo que he estado estudiando últimamente. ¿Qué hacemos los adultos mayores con la tecnología? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Cuál es el rol de la familia en apropiar la tecnología? Y muchos servicios ya están pasando a remotos, digitales, y los adultos mayores estamos quedando rezagados ahí, ¿no? Entonces, claro, si tienes medios económicos, alguien te lo resuelve, puedes pagar para que te lo resuelvan. Pero si vienes de un sector informal con brechas de aprendizaje, te quedas fuera de la vida, sin comprender un montón de los fenómenos que están ocurriendo últimamente, ¿no? Al mismo tiempo, las tecnologías están afectando los modelos de negocio de los medios de comunicación, tanto los de televisión como los medios escritos, con lo cual, ¿de dónde obtienes información y cuán sesgada se convierte esa información que recibes si es que no estás totalmente inmerso en cómo está funcionando el acceso a Internet, el uso de Internet, etc. Claro, creo que es importante también que siempre vamos a estar en contacto con la tecnología, ahora la inteligencia artificial. Entonces es importante que se vaya enseñando, porque al final igual estás involucrada y claro, esta diferencia etaria creo que se nota mucho. Uno ve en los padres, por ejemplo, a veces uno tiene que tener esa paciencia para enseñar también, pero es algo nuevo para ellos también. Entonces, y es difícil, porque es una situación donde los padres no somos los que enseñamos, sino son los hijos, ¿no? Como que se invierten un poco los roles, y claro, cuando los hijos estamos creciendo tenemos un conjunto de ideas y depende de la relación. Al mismo tiempo que yo veo con mucha pena en realidad, muchos padres que entienden al teléfono celular como un mecanismo de cálmate y no me molestes, ¿no? Que lo que es bien, bien duro, porque yo me estoy preguntando cómo esos niños están creciendo, qué están escuchando, cómo están socializando, y luego cómo van a recibir la información para emitir votos. No sé, es todo un tema que valdría la pena estudiar un poco más y ver si podemos diseñar políticas que nos ayuden a suavizar esa integración en la tecnología. Sí, es una de las áreas que todavía se debe priorizar, y más todavía con este avance que hay, en especial con la inteligencia artificial, porque todo el mundo puede acceder a la misma. E igual de importante también es que si nos ubicamos un poco más a sector económico, minería, si nos vamos por ahí, sabemos que usted presidió la Comisión de Desarrollo de Minería Sostenible, y sabemos que la minería es un área muy importante dentro de la economía del país, pero también creo que es un área donde hay mucha disyuntiva también, en términos de que tenemos un punto de vista diferente por parte de las comunidades, y ellos le pueden dar mayor importancia a proteger los recursos naturales,
a cómo su estilo de vida. Entonces hay como esta diferencia que uno lo ve más como premio económico, pero el otro también le da una importancia más social en ese sentido. Entonces usted, al ser parte de ello, lo pudo ver en primera instancia. Entonces, ¿cuál cree que debería ser el rol que tendría aquí el Estado, las empresas, las comunidades, ¿no?, para lograr al final como es una minería más sostenible, en que todos estén involucrados? Ahí déjame, antes de responder estrictamente, si uno aplica análisis económico y se preocupa de la eficiencia, hasta de la equidad, hasta de la eficiencia, lo que tú tienes que hacer es desarrollar todos los recursos mineros, todos, y ver cómo al hacer crecer la torta, porque si aprovechas los recursos mineros, tú vas a hacer crecer la torta, el PBI va a ser mayor, etcétera. Tú puedes distribuir esa ganancia en aquellos que tienen que ser desplazados, porque sí es cierto, o sea, la sierra y los lugares donde están algunos recursos mineros son preciosos, pero a medida que va subiendo 4.000 metros de altura, 3.800 metros de altura, la vida se va haciendo más difícil, más inhóspita. Entonces, sí es importante, desde el punto de vista económico, lo eficiente es aprovechar esos recursos hoy, que tienen una demanda y una demanda muy, muy fuerte, muy potente, que te puede permitir alcanzar mejores niveles de vida. Ahora, el problema que enfrentamos con los recursos mineros me parece que es más bien un problema político. ¿Quién controla? ¿Quién decide qué se extrae y cuándo y dónde? Porque en este momento, por ejemplo, tenemos una situación en Las Bambas. Las Bambas se llaman Las Bambas porque son varios posibles tajos, ¿no?, que la empresa tiene un plan para abrirlos y aprovecharlos. Lo que estás viendo es que muchos comuneros están decidiendo explotar ellos directamente, sin licencia, sin pago de canon, sin pago de impuesto a la renta, sin estudio de impacto ambiental, sin nada. Entonces, por eso yo discrepo un poco de la consideración que los comuneros quieren cuidar sus recursos, porque lo que no quieren los comuneros es que venga alguien de fuera a decirles qué hacer con sus recursos, ¿no? Entonces el problema es más político, más de ponerte de acuerdo, es un problema más bien de gobernanza sobre esos recursos naturales, y eso requiere una solución política, ¿no? Ahora que estoy de directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica, esos son los temas que trabajamos, que tratamos. ¿Cómo es que logramos ponernos de acuerdo en medio de diferencias de criterio, de prioridad para una decisión que sea eficiente para todo el país? Claro, creo que es un punto también un poco difícil a veces llegar, porque cada uno tiene a veces sus propios intereses, ¿no?, detrás. Es difícil llegar a un consenso en sí, pero creo que es importante también en ese sentido cómo se redirige también las ganancias que van en la minería, ¿no? Exacto, y ahí viene el tema económico. ¿Cómo haces una redistribución que sea creíble? La redistribución que optamos, que fue la del canon y pasarle los recursos a los gobiernos locales y regionales y a las universidades de las localidades para que inviertan, es una que claramente no tiene credibilidad. La gente no cree, prefiere sus acuerdos, sus mesas de diálogo con sus acuerdos, y después cada gobierno firma un acuerdo, se olvida de lo que firmó el anterior, se van haciendo folios de acuerdos de redistribución, y el conflicto sigue, ¿no? Claro, entonces todavía falta ese término, esa planificación. Exactamente. También, esa focalización. Sí. Esa mirada de largo plazo, ¿no?, de unidad del Estado. O sea, es un solo Estado.
mientras lo gestiona X, lo gestiona Y, pero tú no puedes renegar y desconocer lo que se hizo en el pasado. Sí, es importante todavía ver ese foco. Creo que todavía hay mucha investigación que se debe hacer todavía en ese sentido. Y ahora también nos queremos ir ahora un poco en términos de género también. Sabemos que también hay ciertos problemas en cómo uno se puede insertar en el mercado laboral si nos enfocamos, ¿no? Y había principalmente problemas en términos de mujeres jóvenes también, cómo ingresamos al mercado laboral y luego cómo somos, si queremos ser profesores, también cómo llegamos a esos tipos de posiciones. No sé si tuvo alguna experiencia en ese sentido, alguna dificultad para llegar en esos puestos de liderazgo que llegó a alcanzar incluso en el Banco Central. Pues es poco a poco, ¿no? O sea, siendo católica, yo digo, ni Dios hizo el mundo en un día, ¿no? O sea, lo hizo en 7, o sea, le tomó tiempo, fue una cosa primero y otra cosa después. Ese es un tema. Lo que tenemos que tener presente, y eso es algo que comenté en alguna parte, es que tenemos que confiar en nuestras intuiciones, ¿no? A las mujeres nos crían de alguna manera como para ser calladitas, no hacer olas, no generar conflictos, etcétera, pero contra eso no nos queda más que recordar todos los días, a cada minuto, que somos seres humanos y tenemos pensamiento, tenemos voluntad, y además tenemos que buscar ejercer esa voluntad, ¿no? Y no tener miedo a que no, o sea, a mí me pasaba cuando era estudiante, ¿no? A mí me daba terror hacer una pregunta. Terror me daba hacer una pregunta porque decía, si yo no he entendido es porque no me da la cabeza para estudiar economía, ¿no? Y después preguntaba por aquí, preguntaba por allá y resulta que nadie había entendido. Entonces dije, mira tú. No era que yo no tengo cabeza para estudiar economía, sino que la explicación no estaba clara, faltaban algunos conceptos previos, el profesor o la profesora fue muy rápido, etc. Entonces, levantar la mano y preguntarla. Otra cosa siempre es recordar que nosotras tenemos la laringe un poco más angosta, los hombres la tienen más ancha, entonces el mismo esfuerzo sale en una voz más alta en los hombres que en nosotras. Entonces hay un elemento de hablar con una voz un poquito más alta para poder hacernos escuchar, porque fácil no nos escuchan, ¿no? Dificultades he tenido, podríamos tener todo un podcast de las dificultades, porque todas experimentamos dificultades en diferentes momentos, pero también es cierto que muchas gracias mamá por todo lo que pudiste apoyarme en todo lo que fue necesario para que yo pueda seguir estudiando. Llegado el punto, mi pareja también es una pareja que tiene defectos como todo el mundo, pero que supo ser pareja y no autoridad, ¿no? Que eso también es súper importante en lo que nos toca vivir. Y el otro quizá consejo es confía en tus sentimientos, confía en tu corazón y nunca olvides que tienes una voz y tienes una opinión y tienes una preparación y has estudiado durísimo para que se te escuche y tenemos derecho a ser escuchados. Sí, creo que eso es algo importante resaltar, porque sí, a veces uno tiene miedo a preguntar y uno escucha a su compañero que habla libremente de sus ideas y a veces tu respuesta es correcta, pero simplemente no te das a escuchar por el miedo a, ¿no? Es algo que suele pasar, pero creo que es importante recordar y que recordemos todas que al final sí tenemos la preparación y los mismos conocimientos, incluso pueden ser más. Así que sin temor hablar y decir nuestras ideas y ponerte a nuevas experiencias, ¿no? Creo que es importante recordar eso para todas nosotras.
Entonces ya estamos un poquito llegando al final también, pero entonces en ese sentido nos gustaría que nos dejes también un mensaje a todos los oyentes, a todos los que están recién iniciando como economistas y que quieren irse un poco por el lado de la investigación, tal vez qué cosas deberían considerar. Gracias. Varios mensajes, ¿no? Un primer mensaje es el cuán potente puede ser la economía, porque la economía te permite trabajar prácticamente en todos los ámbitos de la vida, porque recursos escasos hay en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En todo. Hay recursos escasos de tiempo, hay recursos escasos emocionales, hay recursos escasos monetarios, no monetarios, de servicios de los ecosistemas, de macroeconómicos, etc. Entonces, es una profesión que te abre a un conjunto de temas de la vida, ¿no? Ese es un primer consejo sobre lo que es la economía. Un segundo consejo o tema que se discute en la economía y la investigación es la investigación no te va a permitir comprarte un departamento antes de que cumplas 30 años. Eso hay que tenerlo muy claro, no te va a permitir, porque los recursos de investigación son cada vez más escasos, más difíciles de obtener, pero en el largo plazo te va a dar una vida de mucho más, me parece a mí, de mucha más retribución en la creación de conocimiento, en la interacción con juventud, etc. Porque la investigación no se puede dar fuera de la docencia, me parece a mí, ¿no? En esa interacción, mayores, menores, personas que aprenden, personas que están en proceso de aprendizaje y nosotros que estamos en otro punto de ese proceso de aprendizaje, porque no quiero decir que sabemos, o sea, sabemos que no sabemos un montón de cosas, pero esa interacción es muy rica, te da mucha energía, ¿no? Y la otra cosa es reiterar el tema de créansela, ¿no? Si elegiste economía, fue porque tú tenías una autopercepción de que esa combinación matemática con letras la ibas a lograr, ¿no? Y si estás ya por terminar, quiere decir que sí, lo estás logrando. Y tomar un día a la vez, tomar las oportunidades y hacer preguntas, ¿no? El otro día vino una chica y dice, ay, no sé por dónde ir, porque... O sea, ya eso nomás muestra una reflexión, ¿no? Porque a veces uno tiene mucho miedo de hacer preguntas. Y yo recuerdo mucho a quien terminó siendo mi asesor de la tesis doctoral. En una clase comentó que tenía un colega que lo que hacía con sus hijos cuando llegaban del colegio no era preguntarles qué aprendieron, sino preguntarles qué preguntas hicieron, ¿no? Y eso es bien importante para la investigación. Y la otra cosa, el otro consejo que le doy a todo el mundo es diviértanse. Y diviértanse no significa irse de fiesta, de parranda todo el día, sino emocionarse con su vida cotidiana, emocionarse con llegar a la oficina, ¿no? Que ese sea el tema. Van a haber días difíciles, sí, por supuesto, van a haber días que tú dices, Dios mío, ¿para qué estudié economía? ¿Para sumar 2 más 2? Ya, ok, pero en el camino vas a aprender y eso te va a conducir a nuevas rutas y nuevas oportunidades. Muchas gracias en verdad por su visión. La verdad que creo que como todos nos sentimos muy inspirados por lo que ha dicho y por la gran trayectoria que tiene, la verdad. Y bueno, chicos, esta es la última parte del podcast. Muchas gracias por estar otra vez en otro episodio y nos pueden ver en YouTube y en Spotify, así que un gusto y nos vemos en el siguiente episodio.